con la grabación. Bueno, bienvenidos a todos los estudiantes. Esta es la clase de Filosofía, Economía y Política, como les decía. Hoy vamos a recordar varios aspectos importantes de la guía, vamos a puntualizar en algunos requerimientos, pero antes acabamos de venir de la dirección de grupo. Y en la dirección de grupo, bienvenido de nuevo a todos, a los que acaban de ingresar, en la dirección de grupo había una pequeña tarea, y esa pequeña tarea tenía que ver con la palabra sanadora, que era la actividad de la semana de la convivencia. Y para ello ustedes debían crear una tarjeta. Yo hice mi tarea con mi grupo, ¿cierto? Y aquí les tengo mi tarjeta. Espero que el resto de estudiantes del grupo 10A y el resto de otros estudiantes de los otros grupos le hayan enviado a su director de grupo su producción. Esta es mi producción, dice. A mis estudiantes. Quisiera que mis estudiantes se dieran cuenta de lo maravillosa que es la vida y de lo geniales que son cada uno de ellos. La palabra sanadora que elegí es gracias. Y ese es un mensaje de su profe Ledis. Esta es una tarjeta hecha en PowerPoint, ¿cierto? Que es una herramienta simple, pero se puede hacer. Yo espero que los de mi grupo, por favor, estoy atenta, he recibido solamente un correo, entonces necesito esos correos con esas imágenes. Incluso esta también, esta ya está publicada en Edmodo. Bueno, ahora sí iniciamos la clase de hoy. Esta es la sesión número 8, la sesión virtual número 8, es decir, hemos tenido 8 clases virtuales de Filosofía, Economía y Política del grado 10º. Por ahí me decía un estudiante, profe, es que usted en el enlace que puso dice que es para 11, no, dice clase de Economía y Política, grado 10º, 11 AM, no grado 11, sino que son las 11 AM, para que recordaran que la clase pues cambió de horario, ¿cierto? Hoy estamos a 13 de octubre y pues aparece mi nombre ahí. La agenda de hoy. Para la agenda de hoy tenemos varias cosas. Vamos a explicar los sistemas económicos porque dijimos, pues según mi propuesta, vamos a abarcar estas primeras clases solo economía, terminamos la guía de economía, nos concentramos en la de filosofía. La idea es que una vez terminadas las clases dedicadas a economía, todos los estudiantes hayan hecho la entrega de economía. Y luego nos dedicamos hasta el final de la fecha, que la puse 2 días antes de la fecha, es decir, el 18, nos dediquemos solo a filosofía. Entonces vamos a explicar los sistemas económicos. Vamos a explicar qué es y cómo elaborar una infografía. Hasta el momento solamente he recibido un trabajo de, creo que del grupo 10C, un equipo, hicieron bien la infografía, pero tienen otros elementos, otros detalles que voy a compartir y que les llegaron a su correo para corregir, ¿cierto? Entonces voy a seguir admitiendo participantes, por el momento van 51. Voy a explicar hoy los puntos del 1 al 5 del entregable cognitivo, lo que quiere decir que una vez explicado todo, ya deben haber hecho ese entregable del 1 al 5, es decir, finalizada la clase, usted toma un espacio para terminar eso, o si ya lo hizo, por favor lo corrige, sí, con la explicación usted se da cuenta que comete algún error, ¿cierto? Y lo otro, y finalmente voy a resolver dudas y llamar a lista. Bueno, les aclaro entonces que ya califiqué todo lo de la guía pasada, excepto pues si hay alguien que haya enviado alguna corrección o algún entregable por WhatsApp, pero de resto está todo calificado, ya todo fue subido al máster, lo que quiere decir que usted con su clave y con su usuario sube al máster y puede ver la nota que aparece ahí. Lo que pasa es que ahí en la definitiva no le va a aparecer una nota alta. ¿Por qué? Porque todavía faltan los 3 entregables de esta guía. Entonces el sistema los coge como si fuera un 0. Se va a verificar que las notas que aparecen ahí sí se corresponden a lo que yo le califiqué. Hay estudiantes que quedaron debiendo la autoevaluación. La orden de consejo académico fue que se les pusiera 1. Yo lo que hice fue ponerle si lo entregó como mínimo 6 o si reprobó el taller como mínimo 5. Listo, pero si usted no está de acuerdo con la nota, bien puede me la envíe, porque en esta última entrega, autoevaluación o coevaluación que nos entregue, pues es automáticamente un desempeño bajo, es decir, 1. Bueno, vamos a admitir otro estudiante que acaba de llegar y continuamos. Observación, las notas ya fueron subidas al máster, por favor verificar. Bueno, ¿cuáles son los entregables de este segundo semestre? Es decir, finalizando este proceso escolar, ¿de dónde sale su definitiva? ¿Cierto? Además de que esa definitiva de este periodo, porque además de esa definitiva de este periodo, acuérdense que nosotros nos sentamos, en este caso de manera virtual, sino si se decide pues que no volvamos a la alternancia para decidir si ustedes alcanzaron las competencias. Usted, tanto en economía como política, en ese segundo semestre debe tener 5, ¿cierto? Presten mucha atención. Estas 5 notas corresponden a lo siguiente. Guía al ser y la estética. De ahí saqué 2 entregables, que fue lo que ya califiqué. Primer entregable, el taller de la guía, que hace parte del cognitivo. Segundo entregable, la autoevaluación de la guía, que hace parte del actitudinal.
Dentro de esta puse una nota adicional, que es la participación en las sesiones de clase, que va durante todas estas sesiones, porque algunos no tienen nota de participación, entonces tienen la oportunidad de hacerlo en cada clase. Entonces llevamos 2 notas, más otras 3 notas. ¿Cuáles son esas 3 notas? De esta actual guía hay un entregable cognitivo, que sería el tercer entregable, un entregable procedimental, que sería el cuarto entregable en ambas guías, y un quinto entregable, que es la autoevaluación y la coevaluación, que tiene valoración. Así son 5 notas, ¿cierto? Más la nota adicional de participación, que no todos la van a tener, pero no les perjudica. Entonces, para poder sacar su definitiva de este segundo semestre, además de la actitud, participación, comunicación conmigo y demás, presentación y demás, usted tiene esas 5 notas, que es lo que se le computa matemáticamente, pero recuerden que este no es un proceso solo matemático, sino que nosotros, o yo por lo menos, evalúo una serie de habilidades que ustedes van demostrando y que demostraron lo poquito que nos conocimos a nivel presencial. Eso con respecto al segundo periodo. La definitiva del año pues va sumada a todo el proceso a nivel general, desde antes de la pandemia hasta ahora que estamos en este aislamiento selectivo. ¿Alguna pregunta con respecto a los entregables? Entiéndase como entregable a los trabajos que usted me presenta a mí de manera virtual o en físico, si hay alguien aquí que haya presentado en físico, ya que nosotros no estamos subiendo a la institución, sino que la secretaria se escanea en su trabajo, yo lo califico y por lo general o le envío un correo. Si usted no tiene acceso al correo, pues va a estar, si se mete al máster, ahí va a estar su trabajo calificado. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Ninguna. Bueno, voy a continuar. Bueno, hubo algo que me pareció muy particular para las 4 guías que he revisado de 11 y de décimo 1 y las otras 3 de 11. Y es que a todos en el anterior trabajo se les pidió, por favor, hacer una bibliografía o una webgrafía o cita bibliográfica, como lo quieran llamar. Pero todos lo que hicieron fue hacer una bibliografía mal hecha, cuando en la guía aparece un ejemplo. ¿Qué les aparece en la guía? Miren, observen. Finalizando la guía, yo les pongo bibliografía y pongo esto, es decir, los 3 enlaces más importantes de donde saqué información. Sin embargo, en la guía hay otros enlaces y otras citas y entre comillas donde aparecen cosas que no son escritas por mí, sino que yo tomo como referencia y después parafraseo, escribo, combino y demás. Pero aparece de quién es el autor. Citar referencias o hacer una webgrafía no es solo pegar enlaces. Entonces, siguiendo la misma dinámica que he utilizado anteriormente, voy a elegir a alguien y esa persona, para verificar que está en clase y no solamente está conectado, pues por conectarse, es decir, salió, se conectan y salen a hacer otra cosa, voy a decir el nombre y va a continuar leyendo donde yo dejé. ¿Listo? Y yo dejé, no es solo pegar enlaces. Cuando yo le pido una bibliografía o una webgrafía, no es que me pegue una chorrera de enlaces. No, no es eso. Entonces me va a seguir leyendo. De estos 57 participantes, me va a leer Verónica Jaramillo. Verónica, te escuchamos. Recuerden que si no contestan porque tienen problemas de audio, deben escribir. Y si no, pues yo voy sacando automáticamente a estudiantes que de pronto no estén presentes, ¿cierto? Entonces, Jaramillo, te voy a dar unos minuticos para que te reportes y en caso de no reportarte, voy a ir sacando personas de la sesión como lo hice en la clase pasada. Valerín Correa. Hola, profe. Hola. ¿Me vas a leer, por favor? Ajá. Citar referencias, hacer una webgrafía o una bibliografía no es solo pegar enlaces. Cada norma APA y CONTEC trae su forma de citar. Sigue, continúa. Es la norma APA, que es la que estoy usando en la guía, e incluir la referencia como aparece en la imagen, que incluye primero el autor, luego el año, luego el nombre del artículo, libro, documento, película, entre otros. Finalmente el enlace se debe hacer de cada una de las fuentes que usaron para resolver esta última guía. Bueno, entonces yo cogí la guía y para la guía de economía y política resulta que yo me metí en 10 páginas diferentes, o solo en una página, o solo me fui a Wikipedia y con eso me sirvió, además de lo que leí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo no voy a poner pegar el enlace de Wikipedia. Wikipedia, de hecho, tiene a su lado, perdón, derecho izquierdo, al lado izquierdo aparecen unas frases, unos botoncitos, y en esos botoncitos, ¿quieres citar? Uno le da clic ahí y ahí te aparece qué tipo de citación quieres hacer. Entonces, ¿cómo se debe hacer una bibliografía? Se puede poner bibliografía o citas bibliográficas o fuentes de referencia o webgrafía, en caso de que no sea solamente, en que sean solamente títulos de información tomada de internet. Yo, por ejemplo, utilicé
El Mundo de Sofía, que es un texto escrito, pero también tiene su enlace en línea para poder hacer el taller. Entonces, ¿cómo se escribe? Yo me voy al enlace, por ejemplo, un sitio web. Yo miro a ver quién es el dueño del sitio web. O si es un artículo, el nombre de la persona que escribe el artículo. Pongo el apellido y el nombre. Luego, el nombre del artículo. En este caso, el libro se llama El Mundo de Sofía. En su caso, puede ser cómo hacer una buena tarea o, no sé, regímenes totalitarios o diccionario, el título de donde sacase. Y luego, URL, es decir, ahí sí pegas el enlace, ¿cierto? Lo mismo sucede con todo esto. Ahora, ¿a qué me refiero con las citas en Wikipedia? Que esa es la más común. Me voy a ir a Wikipedia. Vamos, por ejemplo, a tomar el tema de sistemas totalitarios, que hay una consulta de sistemas totalitarios. Entonces, para que puedan entender, Wikipedia ya me hace toda la tarea. Entonces, yo vengo y busco. ¿Están observando que cambia de pantalla? Por favor, ¿alguien me confirma? Sí, profe. Sí. El primer resultado que me aparece es el de Wikipedia. Lo voy a abrir. Cuando abro el resultado de Wikipedia, yo vengo y cogí este texto, lo pegué allá, lo puse entre comillas, y entonces yo quiero que la profe sepa que yo lo tomé de Wikipedia. No voy a pegar el enlace ahí mismo, a menos que sea una frase muy cortica. Si es una frase larga, entonces yo simplemente en la bibliografía, al final del trabajo, después de que hice todos los entregables, primer, segundo y tercer entregable, miren, acá está, ¿cierto? Acá dice, vea, portada de la comunidad, sigo bajando herramientas. Aquí en herramientas, Wikipedia tiene algo que se llama citar esta página. Entonces yo voy a citar esta página, le doy clic aquí. Él me abre y me dice, ese es el detalle de la bibliografía, pero si usted lo quiere en norma APA, que es la que yo cojo, pues utilizo, entonces yo simplemente cojo aquí y lo pego, que dice totalitarismo, el 12 de octubre de 2020, Wikipedia, fecha de consulta y el enlace. Esa es una forma de citar, ¿cierto? Hay dos estilos de citación o dos estilos para presentar un trabajo. El APA, que es un nombre de una sigla gringa, creo que es, que lo único que hacen estos sistemas es decirle a la comunidad internacional cómo presentar el trabajo y las normas y CONTED. En el colegio hacemos una mezcla, que la hace Ovidio. Ovidio tiene una forma de presentar. Pero entonces yo también hago unas adaptaciones porque a veces son muy rigurosas. Lo que les pido es que no me hagan una chorrera de links porque eso también lo voy a evaluar. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda con referencia a cómo citar? ¿Les quedó claro? En el trabajo, ¿cómo se vería? Al final del trabajo con la palabra bibliografía o etnografía y con el nombre del autor, del sitio web. Por ejemplo, si no tiene autor y es algo como el Ministerio Nacional, entonces uno pone Ministerio de Educación Nacional, el nombre de la guía o del trabajo y el enlace. ¿Listo? Ok, seguimos entonces y no hay dudas. Pero recuerden que si no hay dudas y yo veo un trabajo mal hecho, lo primero que le voy a hacer es empezar a rebajar en su trabajo. Bueno, entonces vamos a iniciar. La clase de hoy tiene dos objetivos. Entonces, el primer objetivo es que ustedes les queden claro dónde hago la infografía, qué es una infografía y para qué me sirve. ¿Por qué? Porque en estas tres clases que siguen, nosotros nos vamos a dedicar a la clase de economía y política. Para después de las tres clases, todos deben haber entregado la guía. Entonces, lo primero que debemos hacer es que cualquier mapa conceptual, cualquier infografía o cualquier esquema de representación de conceptos requiere del concepto. Si yo no lo tengo claro, si yo no sé qué es lo que voy a representar, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces le voy a pedir el favor, siguiendo la misma dinámica, a Wilexis que me lea qué es un sistema económico. Wilexis, te escuchamos. Hola. ¿Listo? Wilexis, vas a leer, por favor. Esto aparece en la guía. Es una captura de pantalla lo que aparece en la guía. Y miren otra forma de citar. Yo vine y tomé la información, como es una información corta, le puse comillas, puse la fuente específica y al final del trabajo pues pongo el anexo, quién lo hizo, cómo lo hizo y demás, siguiéndolas cuando es un pedacito de texto. A ver, Willet, si te escuchamos. Dice, un sistema económico es un conjunto estructurado de interrelaciones que determinan la forma en la que se organiza la actividad económica de una sociedad, los productos de bienes y servicios y distribución entre sus miembros. Cada sistema económico tiene su propio ordenamiento jurídico que especifica el régimen de propiedad y las condiciones de contracción entre las partes. Muy bien, y eso suena como, bueno, mucha cosa, pero ¿y entonces qué fue lo que dijeron? ¿Qué es un sistema económico? La guía está hecha para que ustedes entiendan dos conceptos. Primer concepto, ¿cómo es que la gente sobrevive? ¿Cierto?
Y ese sobrevivir es qué hace para sobrevivir. Y hay unas necesidades básicas, pues tenemos que alimentarnos, tenemos que vestirnos, tenemos que conseguir elementos necesarios, que hoy son necesarios como tecnológicos, educación y demás. A eso se le conoce como economía. Entonces la economía no es solamente ahorrar, economía es todo lo que hace el ser humano, cómo se organiza para poder suplir sus necesidades, algunas básicas y otras culturales que se han ido desarrollando a través de los tiempos. Entonces, ¿qué es el sistema económico? Un sistema económico es la forma que el ser humano inventó a través de la historia para poder suplir esas necesidades. El asunto es que no es tan simple, son sistemas muy complejos. Y dos de ellas tuvo durante mucho tiempo en conflicto pues al planeta. Y cuando digo el planeta es que, por ejemplo, el enfrentamiento entre el sistema capitalista, que es un sistema económico que se llama la economía de mercado, y el sistema socialista, que es el sistema de economía planificada, generó la Guerra Fría. Y aún hoy se asocia el socialismo con la izquierda, es decir, con política, y el capitalismo con la derecha, y aquí en Colombia entonces le dicen mamertos, izquierdosos a todos los que de alguna manera siguen una cosa, y entonces le dicen uribista al otro, entonces asocian sistemas económicos con ideologías políticas. En otras palabras, toda la guía es para mirar cómo se organizó políticamente el ser humano y cómo se organizó económicamente, bajo tres sistemas. Hoy vamos a estudiar los tres sistemas y las próximas clases estudiamos los otros sistemas políticos. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es un corto de video que dura 6 minutos. Cada uno en su cuaderno o en donde está haciendo la guía, porque esto es necesario para la guía. Me basé para hacer el taller en este video. Entonces, con orientaciones iniciales, luego vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué quiere decir? Que usted va a estar muy atento, ¿cierto? Y si no le quedó claro qué es un sistema económico y para qué sirve y qué es eso de la economía, usted va a poner 3 cosas en su cuaderno, 3 cosas que haya entendido. Y si nunca ha participado en todo este proceso, es la oportunidad para sacar su nota de participación diciendo, vea, profe, a mí me quedó claro esto, esto, esto y esto. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con el video. Hola, Juanita, estoy en clase, mi amor. Bueno, mi amor. Sí, mi vida linda. Entonces, estoy saludando a mi niña. Bueno, chicos, entonces me van a confirmar si vamos a probar el audio y luego vamos a hacerlo. Si no hay nadie para participar, yo simplemente voy a elegir a alguien que esté ahí. ¿Listo? Atento. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En este video hablaremos sobre qué es un sistema económico. Bien, para hablar sobre el concepto de sistema económico, primero debemos acercarnos a reflexionar sobre algunas preguntas que quizás muchos de nosotros. ¿Se escucha? ¿Me pueden confirmar si se escucha o le subo más el volumen? Sí, profe, así se escucha bien. Sí. Ok, entonces voy a continuar. Voy a cerrar mi micrófono. Nosotros nos hemos hecho y que en términos prácticos se resumen en 2 etapas de la actividad económica. Uno es la producción y otro, la distribución. Bien, pensando en la producción, citemos algunas preguntas muy cotidianas. Veamos las siguientes. Comencemos con esta cuestión. ¿Quién indica, ordena o dice qué se debe producir en un país, por ejemplo? ¿Cuántas cantidades de cada bien o servicio se deben producir? Utilicemos un ejemplo. ¿Es mejor producir ropa, encargar la producción o combinar las dos opciones? ¿Quiénes o quién son los propietarios de las empresas? ¿Será el Estado, el sector privado o son mixtas, es decir, propiedad del Estado y del sector privado? ¿Cuál sector es más importante para nuestro país? ¿El sector primario, el secundario, el terciario o tal vez el cuaternario? ¿Y qué tal otra pregunta como ¿deben trabajar humanos o máquinas? ¿O qué tal una combinación de ambas fuerzas? Estas cuestiones nos han surgido en respecto de la producción. Ahora planteemos unas preguntas con respecto de la distribución. Veamos las siguientes. Bueno, analicemos estas 6 preguntas que tenemos planteadas. Comencemos con esta. Dice, ¿el Estado debe pagar por los bienes y los servicios que la gente consume, por ejemplo? ¿O son las personas las encargadas de comprar los alimentos para sus familias? ¿Cómo llegan los bienes y los servicios a lugares apartados? Supongamos un ejemplo. ¿Cómo llegan los computadores
desde las ciudades capitales hasta los sectores rurales, por cuenta de la nación, de las empresas, de las personas, o todos se encargan de costear diferentes desplazamientos. Cuando hablamos de distribución, queremos decir cómo hacer para que la riqueza de un país llegue a las manos de quienes necesitan satisfacer sus necesidades a través del consumo de bienes y de servicios. Pero sigamos con las preguntas. Si se vende petróleo, ¿de quién es ese dinero? ¿Quiénes son las personas más adineradas y por qué razón? ¿Y quiénes son las personas más pobres y por cuál razón? Bien, continuemos. Ahora sí, después de plantearnos esos interrogantes, y veamos qué es un sistema económico. Se le llama sistema económico a la forma en que una sociedad organiza la actividad económica en cuanto a la producción de bienes y servicios y la distribución entre los miembros que componen a un país o a una nación. Miren, cada sistema económico se caracteriza por su ordenamiento en términos de la legislación. Apuntémoslo por aquí. Ahora, esta parte legislativa especifica el régimen de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿quiénes son los dueños de los factores de producción? En este caso, tendríamos que decir tierra, trabajo, capital y las habilidades empresariales serían dominadas más por el Estado o por el sector privado, aunque existe una tercera condición que sería de carácter mixto. Entonces, es el Estado el que elabora e impone este ordenamiento legislativo que hemos dicho y se convierte en actor para ciertos ámbitos y en un regulador u observador de otras actividades. Entonces, cuando decimos mixto es que es propiedad del Estado y que es del sector privado. Bien, entonces, el sistema económico sirve, por lo tanto, para determinar qué agentes y en qué condiciones pueden adoptar decisiones económicas. Bien, finalmente, ¿cómo fueron apareciendo los principales sistemas económicos? Miremos cuáles son los más esenciales. Primero, la comunidad primitiva. Hablamos del periodo del Neolítico. Enseguida, el esclavismo, es decir, el trabajo del esclavo para el amo. Posteriormente, tenemos el feudalismo, el trabajo del siervo hacia su amo o su señor a cambio de la protección. Luego tuvimos el mercantilismo. En el mercantilismo recordemos que existía el trabajo de los comerciantes y de los agricultores, y este se basaba en el proteccionismo, es decir, que se cerraban muchas fronteras para que se pudiera producir al interior de una nación. Luego tuvimos el capitalismo. El capitalismo es el trabajo regido por la ley de oferta y demanda. Aquí existe un libre mercado, existe la propiedad privada y se da una gran producción. Casi paralelo tenemos el socialismo, que es una crítica al sistema capitalista, ¿no? Donde existe la eliminación de la propiedad privada y donde se supone que llega al poder el proletariado o el trabajador. Últimamente tenemos la economía mixta, es decir, donde existe la intervención de los recursos privados y los recursos públicos. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Por estar silenciada. Gracias, Bueno, estoy hablando como si nada. Bueno, el video tiene muchos elementos. Yo quisiera, antes de conectar todos esos elementos, por eso está esa imagen ahí, eso es una lluvia de ideas. Hombre, ustedes alcanzaron a entender algo de eso. Yo voy a explicar todo eso porque en la guía parece muy corto, pero realmente ahí estamos abarcando el tema de casi todo el año.
Entonces yo tengo que tener muy claro, bueno, cómo es que funciona el mundo a nivel económico. Y porque es que la gente de los izquierdistas y los de izquierda se pelean con los de derecha, que hablo pues de política, pero tienen que ver con economía, y por qué la gente le teme tanto al socialismo. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y por qué tanto temor? Cuando hay economías mixtas que vinculan los dos elementos, tanto cosas del capitalismo como cosas del socialismo. Pero son palabras muy conocidas. La pregunta es, ¿sí entendieron el video? ¿Qué entendieron? Lluvia de ideas. ¿Quién por nota de participación me quiere contar una cosa que verdaderamente haya entendido? ¿Cierto? Además de Yo, copiarla, que sea capaz de decirla. Bueno, cuéntame qué entendiste. a ver, entonces por lo que yo entendí, el sistema económico es como una especie de reglas de cómo el, de cómo se rige la economía de una zona en concreto. Muy bien, muy claro. Son unas reglas, ¿cierto? Pero ¿quién pone esas reglas? Jordi y los demás. ¿Cómo así? El Estado Solamente las el pone. Estado. ¿El Estado quién es? En este caso. Ay, se me varó el lapicero. Espérense, yo anoto a Jordi aquí para la nota de participación. El Estado, bueno, ¿y quién es el Estado? ¿Cómo así que el Pues, Estado pone esas normas y cómo así que? Profe, creo que los empresarios y los que ponen el capital, ¿o qué? ¿Esos son el Estado o esos son los que ponen las reglas de la economía de las que habla Jordi? José. Profe, eh, perdón, para mí, o desde lo que yo entendí teniendo en cuenta el video, Ujú. el Estado sería entonces las empresas, las familias y el gobierno. Ese sería pues el conjunto que pone, como pone, o sea, hace regir esa estructura del sistema económico. Bueno, ambos tienen razón, tanto José Manuel como Steven. ¿Por qué? Porque resulta que esos tres elementos que mencionó Steven son los agentes que participan en cualquier economía. En cualquier economía están las familias, que son las personas del común, que somos las que compramos cosas, ¿cierto? Las que hacemos uso de los servicios. Está el Estado o el gobierno, todos hacemos parte del Estado, ¿cierto? Pero el gobierno es el que nos representa. En este país es una democracia, en otros países serán una dictadura, en otros países serán sistemas totalitaristas, y ellos, como vocería de nosotros, ponen esas reglas, ¿cierto? Pero esas reglas están respaldadas en un tercer elemento, que son las empresas, porque debe ser en consenso, es decir, hay decisiones que el Estado debe consultar a las empresas públicas y privadas para poder tomarlas. Sí, mami, yo te pongo la corona y sigo explicando mi clase. Listo, vea qué corona tan bonita, Juana. Mira, dame un segundo. Vaya a jugar con la abuelita mientras yo sigo. Ya esa qué corona tan bonita, mi amor. Bueno, entonces esos tres elementos, como decía, porque digo que José Manuel también tenía razón, porque en algunos países que no son democracias, incluso en esta democracia, pareciera que quienes son los dueños de producción, es decir, las personas dueñas de empresas que aportan, ¿cierto? Que grandes regalías al Estado son quienes parecieran poner las normas, cuando realmente es el Estado como tal, es la constitución política. Bueno, entonces varias cosas. Para poder aclarar eso, vamos a hablar de los tres sistemas de gobierno que nosotros vamos a estudiar y que nos competen en este año. Empecemos por el de Colombia. Colombia tiene una economía de mercado. Hola. Hola. Profe, tengo una pregunta. Dale. Si se supone que el sistema económico es una forma de organización de la economía que la sociedad lleva a cabo para gestionar y administrar los recursos que dispone, ¿por qué no ese sistema económico se hace cargo como en sí de todas las personas por igual? O sea, ¿se me entiende? Como por ejemplo de las personas más adineradas, que las personas que tengan menos recursos puedan tener lo mismo. Bueno, para eso, el ser humano siempre se ha preguntado eso y han surgido varias respuestas. Unos dicen, el sistema capitalista dice, no, cada ciudadano tiene libertad individual. El Estado le da la libertad de que trabaje, cree su empresa y consiga su propia riqueza. Pero el Estado le garantiza algunos elementos, ¿cierto? Se llama el estado de bienestar, como nuestro país. Entonces, digamos que el Estado no se hace cargo de todo el mundo, pero sí le da la posibilidad. El problema es que estamos en una sociedad tan desigual que entonces el que no tiene le cuesta mucho porque no tiene acceso a universidad, porque no tiene acceso a trabajo y demás. Otros países, incluso hace más de 100 y 200 años, crean otro sistema de gobierno que vamos a estudiar ahora, en donde dicen, no, el Estado debe ser dueño de todo, dueño de la tierra, del trabajo, de todas las empresas, y debe garantizarle a esas personas que tengan
todas las necesidades básicas cubiertas, su alimentación, su trabajo, su vestuario, su educación. El problema de ese sistema, que es la economía socialista o economía de planificación, es que no ha sido un éxito. ¿Por qué? Porque es imposible por ahora darle a todos exactamente lo mismo, ¿cierto? Empezando que no todo el mundo quiere lo mismo. Entonces, digamos que esa pregunta se la han hecho muchos, y para eso, y por eso surgen los sistemas de gobierno. Digamos que en Profe, estos miles de años de existencia, la economía es un intento para que el ser humano sobreviva y cada vez hacen ensayos. El problema es que siempre ha habido un problema, y es que siempre hay unos más ricos que otros. Ese es el principal problema, ¿cierto? Hola, mi amor. No, ese es un planeta Tierra, ¿cierto? Vaya con la abuela que yo estoy explicando. Sí, es un planeta Tierra. ¿Quién me estaba preguntando? Yo silencio el micrófono y te profe, escucho. yo, Hola, dale. que pues lo que usted Hola, hola, estoy escuchando. Profe, lo que usted dijo de lo de que el socialismo es muy difícil de realizarse, yo pienso diferente, pienso de que es difícil de realizarse en países como Colombia, países tercermundistas que no tienen los suficientes recursos. Por ejemplo, en Noruega o Finlandia o Suecia son países socialistas que... Economía mixta, esos no son países socialistas, son de economía mixta. Ahí vamos, por eso vamos a explicar. Estos países de los cuales mencionas tienen una economía que combina elementos socialistas con elementos capitalistas y funcionan, no son economías totalmente planificadas. Hubo un caso en la historia que es la Unión Soviética, hoy se conoce como Rusia, pero en ese entonces hacía parte 14 países, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, bueno, una cantidad de países, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, que hicieron una sola nación e intentaron durante muchos años, desde 1917 hasta 1991, ese tema que me imagino que vieron en sociales, intentaron imponer una economía planificada que falló. ¿Por qué falla? Porque estas economías no se abren al mercado mundial y va a haber un punto en que las economías necesiten de otros productos que no se van a producir ahí, ¿cierto? Y es una economía muy cerrada, pero también la gente se cansa como de la planificación total de lo que quieren, porque en estas economías no se vende ni se compra lo que el ciudadano quiere, como aquí, si tú tienes plata te compras lo que quieres porque hay una oferta, sino que se produce, se compra y se necesita lo que te da el Estado. Mejor dicho, el mercado es totalmente controlado. Entonces, cuando digo eso, me refiero a ejemplos concretos, como el caso de la Unión Soviética, Cuba. China le tocó dejar de ser un sistema socialista para pasarse a una economía mixta y son un éxito, ¿cierto? Ellos al interior de su país funcionan como una economía socialista, pero mantienen relaciones comerciales internacionales con otros como una economía capitalista. Entonces, ese es un nuevo tipo de economía, es decir, cómo adaptaron el socialismo con el capitalismo y se convirtieron en economías. Así funciona, pero no es un socialismo total, ¿cierto? Porque, como te digo, con base en los hechos históricos, todavía ningún país ha logrado como esa igualdad de hecho para todos los ciudadanos, pero se han hecho buenos intentos y tienes razón en lo que dices. El caso de Cuba, que es un país poco desarrollado, pues fue más desastroso que el de la Unión Soviética, que es un país, que Rusia, que es un país potencia, que tiene, obvio, eso depende, el sistema depende del país en que se encuentre. Excelente aporte, pero no me dijiste de qué grado eres, porque ahí aparece tu nombre y apellido, pero no sé de qué grupo eres. Juan de José. 10A. Ah, Juan José, no, ya me ubiqué de mi grupo. Entonces, bueno, a ese punto, a eso me refiero, son hechos históricos, no es mi opinión, estaba hablando desde los resultados reales. Entonces, por eso me parecen las economías mixtas. Bueno, vamos a aclarar tres cosas porque son parte del primer entregable. ¿Será que no inhabilité la pantalla? ¿Alguien me está rayando la pantalla o fui yo mismo? Yo mismo, espérense, denme un segundo, mostrar nombres de los anotadores. Parece un pelo. Sí, pero no es mío. Yo no fui. Entonces, espérense, yo inhabilito el que me puedan rayar. Ay, se me olvidó cómo se inhabilita. Dejémoslo así. Entonces, sigo, miren. Empecemos entonces. Vea, ¿qué es la economía que llaman capitalista, a la cual pertenece Colombia y a la cual los 197 países que existen en el mundo, bueno, hay más, hay unos más, pero no son reconocidos por la ONU, entonces yo hablo de los que están reconocidos, la gran mayoría tienen esta economía. ¿Por qué se caracteriza con esa economía y cómo detectamos que Colombia hace parte de esta economía y no de una economía mixta y no de una economía socialista? Entonces, primero,
La economía de mercado, también llamada economía capitalista, se centra en la actividad comercial, es decir, la mayor fuente de riqueza, y cuando hablo de riqueza es del salario que vengan las personas, de dónde proviene la mayor parte de los ingresos del Estado, es de actividades comerciales, compra de productos, compra y producción de productos, bienes y servicios. Y cuando hablo de bienes y servicios me refiero a objetos, cosas que produce Colombia, y servicios nos referimos a, digamos que no solamente los agua, luz eléctrica y demás, sino a todas las habilidades que tiene una persona que se pueden vender, ¿cierto? De hecho, la educación es un servicio, solo que es un servicio que en este caso se brinda estatalmente, pero si tú estuvieras en un colegio privado estarías pagando por un servicio. ¿Cuál? La educación, ¿cierto? Entonces ese es el entramado. La riqueza se obtiene, tengo conexión inestable, en el momento que no me escuchen me avisen, o en el momento que hable muy rápido. Se centra entonces en que la riqueza se produce por el comercio, la actividad del intercambio. Por ende, está regulada por la ley de la oferta y la demanda. ¿Alguien sabe qué es la ley de la oferta y la demanda? Que estamos cansados de escuchar esa palabra. Pues yo, no sé si ustedes la habían escuchado. ¿Qué pasa? Que pues el mercado se regula así, porque yo no voy a... Imagínense, me voy a ir... A ver. Jordi, dale. Por lo que yo entendí, o sea, la oferta es... a ver, la demanda es la cantidad de personas la cantidad que se requiere del objeto, y la oferta es cuánto hay del objeto. Muy bien, exacto, la definición es exacta. Ahora quiero un ejemplo real de cómo un ejemplo, funcionaría. Por ejemplo, ¿qué está en demanda ahora? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es uno de los artículos en demanda en este momento en Colombia? Que todo ciudadano debe comprar. Tapabocas. Tapabocas. ¿Cierto? Antes de la cuarentena, ¿estaban en demanda los tapabocas? No. ¿Quiénes los usaban? De pronto en los servicios, pues no sé, pues muy poca gente lo utilizaba, así como en el común. Servicios sanitarios, laboratorios. Entonces, si hay demanda de tapabocas, ¿cierto? Es decir, que la gente necesita los tapabocas, pues tiene que aparecer una oferta, y la oferta es que debe haber alguien que lo produzca, y al producirlo, entonces determinan unos precios. Esos precios, algunos de ellos, el precio mínimo y el precio máximo, en una economía de mercado lo determina el Estado. Entonces le dice, ve, no te puedes pasar del precio de tapabocas aquí y allá. El problema es que cuando hay mucha demanda, el precio tiende a bajar. Es decir, cuando hay mucha necesidad de eso y se produce en mucha cantidad, entonces el precio es más corto. Entonces usted puede encontrar tapabocas de qué precios en el mercado. Profe, se le traba el audio. Hola, ¿ya me escuchan? No se escucha. Me dicen cuando se escuche. Bueno, continuando con la clase, lastimosamente se me cayó el internet y finalizó el tiempo de clase, entonces esta segunda parte está siendo grabada posteriormente pues a la clase, y vamos a continuar como con la explicación que se dio. Había quedado grabada hasta la explicación pues de una parte de economía de mercado. Eso es una explicación muy general que les va a servir a ustedes para el desarrollo de las guías. Entonces, vamos a continuar acá. Habíamos hablado que la economía de mercado también es conocida como una economía capitalista, que se centra en actividades comerciales y que está regulada por la ley de la oferta y la demanda, es decir, la necesidad que tienen las personas para adquirir cierto producto de acuerdo a su contexto, de acuerdo a las necesidades culturales, son las que determinan qué cantidad de productos se ofrecen. El Estado genera el marco jurídico, es decir, las leyes que permiten todo este mercadeo, desde las tarifas arancelarias para que un objeto entre a determinado país, hasta el precio mínimo, el precio máximo, impuestos, entre otras regulaciones, Cámara de Comercio, entre otras. Contamos también con otra característica importante de la economía de mercado, y es la protección a la propiedad privada de los medios de producción, es decir, en este tipo de sistemas que por lo general son democracias, las empresas, las personas, las familias que son agentes, recuerden que los tres agentes que participan en la economía son las familias, el Estado y las empresas, tienen la posibilidad de crear sus propias empresas si siguen el marco jurídico, pues la normatividad, y el Estado debe garantizar esa propiedad privada. Entiéndase por propiedad privada los objetos, bienes que le pertenecen a un individuo o a una compañía o a una asociación. Aunque bueno, eso de la protección de la propiedad privada, tal como lo decía en la clase, es difícil en países como Colombia o en Latinoamérica, donde la situación pues
digámoslo así, es conflictiva. Es decir, hay mucha delincuencia que hace que el gobierno no cumpla con esta protección, ni siquiera con el de la protección al derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Bueno, la economía de mercado se ha visto favorecida por el proceso de globalización. ¿Qué es la globalización? Es un fenómeno que, acelerado por los medios de comunicación y transporte, por el desarrollo de nueva tecnología, que ha permitido que el mundo cree un mercado único mundial conocido como la aldea global, en donde las tecnologías nos acercan no solamente a comunicarnos a otros, sino a comprar y a vender cualquier producto en cualquier parte del mundo utilizando divisas o utilizando un patrón monetario. En nuestro caso utilizamos el patrón dólar, es decir, que si una empresa colombiana va a comprar, por ejemplo, a China, no utiliza ni el yen ni el peso, sino que utiliza el dólar por ser una moneda con la cual se realizan transacciones comerciales en diferentes países debido a que sus empresas tienen presencia en esos países. Entonces, ese fenómeno de la globalización ha permitido que la economía de mercado se desarrolle más, generando empresas multinacionales, que son aquellas que tienen presencia en diversos países y tienen diferentes inversores. Una empresa multinacional por excelencia, pues o más conocida, son las empresas de productos alimenticios como Coca-Cola, McDonald's, entre otros, que generan algunas filiales en esos países. El asunto de este tipo de comercio es que se establecen alianzas, llamados tratados de libre comercio entre países, que posibilitan el establecimiento de aranceles bajos para que ingresen esos productos que requieren esos países o para facilitar el comercio. Pero cuando entran a países como Colombia, donde no se tiene una estructura muy desarrollada o un desarrollo tecnológico muy avanzado a nivel de producción, pues entonces esas empresas absorben a las empresas más pequeñas o a veces lo que hacen es quebrarlas. Entonces se requeriría entonces mayor protección del producto nacional, tal como hacen las economías planificadas. Bueno, hay mucha tela por cortar en referencia a la economía de mercado, a la economía capitalista, pero esa es una breve mirada. También les recomiendo que busquen y amplíen información en YouTube, tal como lo hicimos pues en la primera parte de la clase, que vimos un video de Educatina. Bueno, la economía planificada también es conocida como la economía socialista, y en Colombia todo el mundo le tiene mucho temor y de hecho lo asocian a sistemas políticos. Entonces, cuando hay un paro hablan de que son los izquierdosos, que fuera de Colombia el socialismo, pero realmente vemos que muchos países desarrollados, especialmente pues Noruega, Suecia, Dinamarca, han utilizado elementos de la economía planificada combinados con elementos de la economía de mercado para hacer una sociedad como más justa, una mejor economía. Entonces, ¿qué es la economía planificada? La economía planificada o economía socialista está centrada en la distribución de los recursos y la producción y la protección de la producción nacional. Claro, porque la producción nacional no es hecha por entidades privadas, sino por empresas públicas que le pertenecen al Estado. No existe la propiedad privada, ya que el Estado es dueño de todas las propiedades, tierras, trabajo, todo lo que se necesita para producir, y es el Estado el que lo pone al beneficio de la sociedad. El asunto es que entonces ya no entra la ley de la oferta y la demanda, sino que es el Estado el que determina según la necesidad que ellos observen de qué se necesita. El asunto es que a veces el Estado no lee bien las necesidades, y tal como ocurrió pues en la Unión Soviética, a veces se privilegiaba el desarrollo de armamento o el tener los uniformes de los soldados que las prioridades del país. Pero además, si esta economía es, digámoslo así, es instaurada en un sistema que no tenga un desarrollo tecnológico fuerte, lo que hace es que no suple correctamente las necesidades, pues porque simplemente no produce lo que necesita la población. El Estado interviene en toda la economía y se encarga de distribuir los recursos y planea la economía, ¿cierto? La Unión Soviética, por ejemplo, tenía planes quinquenales en los que desarrollaba como las líneas en que se iba a mover su economía. No existe la propiedad privada, tal como lo decía, sino que existe la propiedad colectiva de los medios de producción para el cambio y la distribución. El Estado comercializa productos y establece alianzas de requerirse con países externos, pues a nivel internacional. Normalmente se ha vinculado con sistemas totalitarios. Estoy haciendo referencia a casos específicos. Entonces, a China, que hoy tiene un régimen mixto, pero fue comunista, a la Unión Soviética y a Cuba. Y cuando hablo de sistemas totalitarios, que es uno de los temas que vamos a tocar, es cuando a nivel político se establece un dominio total de la población y se suprimen algunas de las libertades individuales. Pero no necesariamente esta economía planificada se puede desarrollar de ese modo, ¿cierto?
se invierte en el desarrollo tecnológico, pero debido a las circunstancias históricas de los países que hablamos, ese desarrollo tecnológico estuvo ligado a la producción de armamentos para protegerse del bando contrario. Bueno, hablamos de una economía mixta cuando la mayoría de decisiones económicas son resueltas mediante la interacción de vendedores y consumidores, es decir, se tiene en cuenta la ley de la oferta y la demanda. La economía mixta ha funcionado diferente en diferentes países, es decir, algunos países que tenían economía planificada tuvieron que actualizarse, abrir sus puertas y ahí incluyeron elementos de la economía de mercado, ¿cierto? Tales como combinar la actuación del sector privado con la del sector público, es decir, permitir que hubieran empresas diferentes a las nacionales. El Estado entonces actuaba como regulador y corrector del primero, pero no el controlador, no como controlador total. Se mezclan elementos de la economía de mercado y la economía planificada, y el Estado utiliza parte del presupuesto para asegurar que todos los ciudadanos alcancen un mínimo de recursos para poder vivir dignamente, salud, educación, entre otros. A eso le llamamos el estado de bienestar, ¿cierto? Entonces digamos que en Latinoamérica no existen economías mixtas, la mayoría son capitalistas y solo Cuba tiene un régimen socialista. Bueno, hasta ahí a nivel general lo que quería explicar, y ahora hablemos un poquito de los entregables. Bueno, los entregables, la idea es que después de este video todos los estudiantes hayan resuelto la primera parte de economía y política. Recuerden que vamos a trabajar entonces estas dos clases siguientes de economía para que alcancemos a terminar la guía en el mes de octubre de economía y en el mes de noviembre la guía de filosofía. Entonces, punto número 1, piensa y opina. Entonces, cada estudiante, cada miembro del equipo se debe encargar de una de las preguntas. Hay 3 preguntas, A, B, C, y deben resolverlas desde su perspectiva personal, dando argumentos que son razones por las cuales ustedes dan esa respuesta. Luego, a partir de esta explicación y lo que ven en la guía, en la lectura, deben explicar brevemente qué es un sistema económico. Nosotros vimos pues en esa primera parte de la clase que quedó grabada directa de Zoom un video. También pueden volverlo a ver, es de Educatina, o pueden buscar otro e intentar resolver con eso y con lo que tienen en el texto la definición, ¿cierto? No es cortar y pegar, sino crear una definición propia. La tercera es consulta, y ahí en consulta recuerden incluir en la bibliografía o webgrafía de dónde sacaron la información, y luego cada miembro del equipo va a llegar a el siguiente cuadro. Ese es un cuadro resumen, lo va a diligenciar a mano, el lapicero negro, marcado encima de quién lo diligencia, donde van a, digamos, a analizar los elementos, las características principales, la organización del trabajo, ejemplos de su aplicación, que eso lo deben consultar, y las ventajas y desventajas que encuentran en los 3 sistemas que acabamos de analizar, que es la economía de mercado, la economía de planificación central y la economía mixta. Bueno, uno de los puntos que hay que hacer, que es el punto número 3, que son las funciones de los sistemas económicos, hay que elaborar un mapa mental, uno por equipo. Sugiero utilizar PowerPoint. Ese ejemplo de mapa mental fue hecho en PowerPoint y tiene varias características. La primera es que un mapa mental siempre lleva corto texto y va acompañada cada texto por una imagen. Debe tener un punto central. En ese caso, el ejemplo es sobre relaciones interpersonales y ciudadanías. Tenemos el título, la imagen, tenemos líneas que salen del concepto central, tenemos texto que amplía el concepto central, encerrado, ¿cierto? Y encima tenemos una imagen, o al lado una imagen que lo acompaña, y unas palabras centrales. Eso es un mapa mental. ¿Listo? El mapa mental debe ser elaborado por ustedes, no tomado de internet. Y es sobre los sistemas, las características de los sistemas económicos. Bueno, y ahora vamos a hablar de qué es una infografía y cómo se hace. Este es un punto muy importante que no alcancé a explicar como en la clase y les quedé en deuda, por eso grabé esta parte de la clase. Entonces, una infografía es una representación visual o informativa de textos escritos. Entonces, en pocas palabras, es como si fuera una cartelera grande en donde yo voy a combinar una cartelera grande digital, donde yo voy a combinar imágenes y corto texto para dar a explicar información. ¿Cuál es el tema? Pues el tema es la segunda parte de la guía. La segunda parte de la guía tiene en su parte escrita los sistemas de gobierno, que son 3. La democracia, que se divide en presidencialista, parlamentario y semipresidencialismo, pues ahí es lo que aparece en el texto, ese es el texto sugerido. El autoritarismo, que se divide en absolutismo, autocracia y dictadura, y el totalitarismo en fascismo, nazismo y estalinismo como ejemplos de que es un sistema totalitario, no porque sean los únicos que se han dado, estos son ejemplos. Usted va a elegir uno de los 3, ejemplo, cojo totalitarismo y elijo sus 3 variantes históricas, es decir, lo que se ha presentado, porque puede que hayan ejemplos de totalitarismo hoy que yo no incluí.
Entonces usted de ahí va a realizar un diagrama, esa infografía. Hoy vamos a ver un ejemplo de infografía de dónde pueden hacerlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la actividad? Pues que ustedes compartan de manera creativa y de manera gráfica los aprendizajes obtenidos en la guía. ¿Cómo se elabora la guía? Bueno, yo les digo varios pasos. El primer paso es organizar la información. Voy a leer el texto en la parte de si elegí el totalitarismo, lo que elegí, si elegí de uno de los sistemas que consulté, entonces me voy a la guía en específico. Selecciono la información que voy a mostrar, palabras claves, texto clave, ¿cierto? Busco imágenes que acompañen esa información, no imágenes cualquiera, sino imágenes que están relacionadas con lo que voy a leer. Luego voy a visitar el sitio web donde lo voy a realizar. Estos sitios web cuentan con unos prediseños en donde usted puede insertar esa información y cambiar las imágenes. Recomiendo cuáles: Canvas, Venngage y Genially. Hoy les voy a hablar un poquito sobre Venngage, ¿cierto? El tercer paso es iniciar el trabajo de creación. Ustedes vienen y eligen la plantilla, se inscriben, ahorita les voy a mostrar cómo, y insertan la información. Recuerden que es texto corto. El cuarto paso es, después de que la infografía esté lista, tienen varias opciones. Algunas de estas páginas, en el caso pues de Canvas, te permite descargar la imagen como JPG o como PNG, perdón. Cuando la descargas, te aparece la imagen y tú simplemente la insertas en el trabajo, ¿cierto? De un tamaño a derecha y de un tamaño que pueda verlo. Si te queda muy difícil así, o si lo hiciste en otro enlace, simplemente generas ahí te dan el enlace para compartir, coges el enlace, verificas que el enlace sea público, es decir, que yo lo pueda ver, porque algunos enlaces privados no permiten verlos. Entonces pego en el punto respectivo, pego enlace a infografía y ahí lo pegué. Recuerden que es una infografía por equipo y que la infografía debe estar marcada en algún lugar con el nombre de los 3 integrantes y el grado. En las sesiones de clase, en la última sesión virtual de clase, se va a socializar las mejores infografías. ¿Listo? Muy bien, entonces regresamos. Vamos a ver entonces, este es un ejemplo. Bueno, este es Venngage. Esas son las plantillas. Como ven, aquí aparecen las plantillas, son muy bonitas. Vamos a realizar una. Las que aparecen con Premium no las vamos a utilizar porque Premium indica que hay que pagar. Entonces le voy a dar acá, crear. Me dicen regístrese. Bueno, entonces me aparecen varias opciones. Casi todos tenemos correo de Google o tienen Facebook. Entonces ingresan con Google. Al ingresar con Google van a elegir la cuenta, una cuenta que utilicen. En este caso voy a utilizar mi cuenta que se llama Sociales, 7º y 8º. Me va a decir desde dónde. Yo voy a elegir escuela o universidad. Vamos a elegir mejor, trabaja por su cuenta. No, bueno, vamos a elegir escuela o universidad. Vamos a escribir aquí de 1 a 12. Y vamos a esperar. ¿Cierto? La idea simple es mostrarle más o menos cómo se trabaja y luego continuar pues con la sesión. Realmente es una herramienta bastante útil. Miren, aquí es... Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que aquí aparece en la infografía, entonces aquí cambiaremos el título. En este caso yo escogí sistemas totalitarios, entonces sistemas totalitarios. Mami, totalitarios. ¿Dónde estás? Bueno, entonces aquí puedo editar, cambiar, meter la información, aquí puedo meter las imágenes. Recuerden no dejar nada que sea del prediseño, y cuando me dicen compartir, me genera un enlace, o descargar, me dice, bueno, descargo gratis, ¿cierto? Me dicen plan premium, marca de agua, quiere decir que te aparece. ¿Cómo la puedo exportar? Como PNG, como PDF. Yo les sugiero que la descarguen como imagen. La más fácil de trabajar es Canvas porque me permite descargar sin necesidad de tener un plan premium o demás. ¿Listo? Bueno, esta es una de las herramientas que quería mostrarles. Entonces continuemos con el resto de la clase. Bueno, estas son las clases, como les decía en el video pasado que hemos tenido. Entonces, hemos tenido la del 23 de septiembre, cuyo video ya fue subido a YouTube. La de ayer, que fue la del 14 de octubre, porque hoy estoy pues finalizando. Esta última parte del video fue grabada un día posterior, es decir, hoy es 15 de octubre, en donde les estoy explicando cómo hacer una infografía. Y esas son las siguientes sesiones. Tenemos el 21, el 28, el 4 de noviembre, el 11 de noviembre y el 18. La idea es que para el 28 de octubre todos... Para esa semana, el 28 de octubre, que es la última sesión de Economía y Política, todos hayan terminado su guía y hayamos solucionado dudas. Y que en el mes de noviembre hasta el 18
del 1 al 18 trabajemos en la de economía, en la de filosofía. Gracias por su atención. Si tienen dudas, ya saben, escríbanme a mi correo o escriban debajo en los comentarios de YouTube y recuerden suscribirse. Chao.